빛으로 오신 예수 소망의 마음 우리에게 주셨네. 사랑과 진리의 왕으로 오신 예수 생명이 되신 주님을 찬양하세. 임마누엘 주 우리 함께 계셔 그 아들 세상에 보내셨네. 임마누엘 주 오심 기뻐 찬양해. 구원자 되신 예수 오랫동안 기다리던 예수 내게 오셔서 죄의 매인 백성들을 자유롭게 하시네. 저는 우리 소망이요 힘과 위로 되시니 오래 기다리던 백성들 많은 노를 받겠네. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos capítulo 7, versículo 13 hasta 14. La palabra de Dios, Mateos capítulo 7, versículo 13 hasta el 14. Vamos a leer todos juntos. 시작. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino de que ella la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y ancha el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. En el día de hoy vamos a escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que tenga el saber conocimiento y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘 우리를 또 예배자로 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간 또 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님께서 이 시간 말씀 듣는 우리 모두를 또 감동하여 주시고 우리 모두가 하나님 말씀을 성령으로 들을 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께 하여 주셔서 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지시가 말씀의 능력을 주시고 성령으로 담대히 주의 말씀을 증가할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀에 따르는 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시며 성령과 능력과 권능이 충만하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 그 말씀대로 사는 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 주의 말씀이 온 교회 가운데 성령으로 들려지게 하시고 또 역사하시도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 놀라우신 은총과 능력과 권능이 나타나시도록 성령과 또 능력과 권능으로 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 귀한 성의를 당하여
Te damos gracias porque nos has permitido este día en el cual nosotros podemos recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que tu siervo esté lleno, Señor, con tu poder y la puedas llevar con tu poder. Y ayuda, Señor, que también todos nuestros miembros en cualquier lugar que estén a obra junto con nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y ellos puedan recibir esta palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Entre a la puerta estrecha. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es espíritu. Él llena la tierra con seres humanos. Los que son llamados y responden entre ellos son salvos. Nadie puede entrar en el reino de los cielos solo con los pensamientos del hombre. Solo podremos entrar según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una puerta muy estrecha, así que la verdad hace entrar en el camello en el ojo de la aguja. Esta es la voluntad de Dios y puerta estrecha. El mundo está lleno de la cultura, conocimiento y sabiduría, pero todas serán quemadas en el fuego. Ninguna de ellas puede entrar a la vida. Lo que Dios reveló fue al Hijo. Si el Hijo de Dios, si no sigue este camino, nadie puede entrar. Luego de que Él murió en la cruz y fue enterrado, volvió a Dios. Esto es la puerta estrecha. Todos tienen que unirse con Jesús y enterrar todo lo suyo. Solo el Espíritu puede entrar en esta gracia y verdad. Como el Espíritu fácilmente puede cruzar el ojo del agua, el Espíritu entra en la puerta estrecha. El Verbo vino al mundo para guiar al Espíritu a la puerta estrecha. Nada que obtengamos en el mundo puede hacer que crucemos esta puerta. Solo podemos entrar con el mérito de la cruz de Jesús y ser revestidos de la sangre de Jesús. El Señor Jesús vino al mundo a llamar a los pecadores y morir por ellos, el derramar la sangre para justificar a los pecadores. La puerta estrecha es la verdad que nos salva, la verdad es la fe y la fe es la puerta estrecha. Sobrepasemos nuestra propia justicia para recibir la gracia y entrar. 진리는 곧 믿음이니 믿음은 좁은 문이다. 자기 의를 초월하여 은혜를 받아야 들어간다. Amén. 네, 오늘 본문의 말씀 좁은 문으로 들어가라. Nosotros en el pasaje bíblico del día de hoy hemos escuchado y hemos leído acerca de que tenemos que entrar a la puerta estrecha. Pero entonces cuando escuchamos esto, entonces fácilmente uno podrá pensar, nos está diciendo que nosotros tenemos que creer en Jesús. 그렇다면은 이것은 믿지 않는 Pero 자들의 entonces 말씀이겠구나. pensarán, esta palabra que hoy leímos son para las personas que todavía no han creído en Jesús. Uno fácilmente podrá pensar de esta forma. Y también fácilmente podrá pensar, como yo ahora creo en Jesús, no tengo la necesidad de esta palabra. 다루는 Hay algunas personas que muy simplemente toman esta palabra y la interpretan de esta forma. 그렇지 않습니다. Pero queridos hermanos, así no es el significado de esta palabra. ¿Por qué? Porque la verdad es que esta palabra tiene un significado mucho mayor que solamente crean en Jesús. 자들에게는 아무 Pero la verdad es que esta palabra no tiene ninguna relación con las personas que no creen. No tiene ninguna función para las personas que no creen, sino son para las personas que han creído y las personas que creerán. 들을 때에 Cuando nosotros escuchamos esta palabra, entremos en la puerta estrecha, entonces nosotros podremos pensar, como esta es palabra para los creyentes, entonces podemos encontrar una pregunta muy importante. Uno podrá pensar 왜 y podrá preguntarse, ¿por qué será que es tan importante el negarse a uno mismo? ¿Será que el negarse a uno mismo es así de importante? Uno podrá preguntarse de esta forma. 좁은
¿Por qué será que uno tiene que entrar en la puerta estrecha? ¿Por qué uno tiene que entrar en esta puerta, pues este camino estrecho? ¿Por qué? Este camino de la cruz, ese camino en el cual uno tiene que negarse a uno mismo. ¿Por qué será que Dios nos está pidiendo esto? Queridos hermanos, uno cuando cree en Jesús, cuando luego que nosotros nos unimos a Él y lo aceptamos a Él, entonces nosotros recibimos la salvación. Entonces todos los problemas no han sido ya resueltos. ¿No será que ya nosotros entramos al reino de los cielos? 반응하면서 질문할 수 있는 것입니다. Uno podrá preguntar de esta forma, pensando en esta premisa que le acabo de decir a ustedes. ¿Por qué será que uno tiene que entrar en esta puerta estrecha? Ahora les voy a decir la razón de esto. 답을 해야겠습니다. Y antes de esto, quiero decirles algo más esencial. Es que, primero, en el reino de los cielos no pueden entrar los pecadores. Los que son injustos nunca pueden entrar al reino de los cielos. Primero tenemos que saber que los que entran en el reino de los cielos son las personas que no tienen pecado. Cuando dice que no pueden entrar al reino de los cielos, es que no pueden ir hacia el Padre. 여러분께 소개해드렸던 그 질문. Y cuando hablamos sobre esa pregunta que les acabo de decir, esa pregunta de por qué tenemos que entrar al reino, a entrar a esta puerta estrecha, pues y cuando piensan en esa respuesta que les he hecho a ustedes, ellos podrán pensar, yo que ahora creo en Jesús, luego de que yo ya he recibido la salvación, ahora puedo pecar como yo quiero y ahora yo puedo tener la vida como yo quiero. Podrán pensar de esta forma. Pero entonces, ellos pensarán como que ese día en el cual ellos han creído en Jesús, entonces ya todo se ha determinado de que ellos irán al reino de los cielos y que ya en ese día ya todo ha sido determinado y que ellos podrán vivir como ellos quieran. Pero la verdad, esto no es así. Incluso de que nosotros hemos creído en Jesús, nosotros incluso volvemos a pecar y nosotros también volvemos a pertenecer a ese pecado y volvemos a nuestro viejo ser. O sea, que esa gracia que Jesús nos ha dado a nosotros ya no tiene su efecto en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que nosotros nos estamos devolviendo al pasado, nosotros nos estamos devolviendo a la maldición, nos estamos devolviendo a ese momento en el cual nosotros estamos debajo del juicio y de la condenación. O sea, volvemos a ese estado en el cual nosotros antes estábamos, antes de creer en Jesús. Por eso, cuando hablamos sobre que aquel que es justo, es esa persona que tiene la justicia de Dios, pero que no tiene la justicia de Dios, irá al infierno. Pero la verdad es que eso es algo que no puede cambiar. Y eso es una verdad. Es una realidad. Por eso, queridos hermanos, tenemos que hacer para que el pecado no nos oprima a nosotros, para que el pecado no nos domine a nosotros. Tenemos que guardarnos. Y no solamente esto, sino que también los creyentes, la verdad, no deben pensar de que, yo como he creído, iré al reino de los cielos. No deben pensar de esta forma. ¿Por qué? Porque incluso aquel que cree podrá volver a tomar esas cosas que ya habían dejado a un lado. Y llegan a ese punto, a ese estado que es incluso mucho peor antes de que del estado en que no creían en Jesús. Y también la Biblia nos dice a nosotros que hubiera sido mejor a esta persona el hecho de no creer desde el principio. Por eso, esa persona de ese momento que ha creído en Jesús y dice que es creyente, y ahora, entonces esa persona, la verdad, si no cuida a su espíritu que ya ha sido justificado, entonces esta persona no tendrá la vida eterna, sino que tendrá la condenación.
perecerá ese espíritu. 믿음이 섰다는 것으로, 그러니까 믿음 있다는 것으로 만사 다 해결됐다. Pero entonces no podemos pensar y no simplemente no podemos pensar de que, yo como he recibido la salvación, entonces yo ya he recibido el reino de los cielos y ya he tenido todo. Por favor, espero que no piensen de esto. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de dónde viene este pensamiento? De que uno simplemente, si yo creo, yo recibiré la salvación y entonces entraré al reino de los cielos. Cuando hablamos sobre la salvación, ¿qué es lo que estamos hablando? Está hablando de la redención de pecados, o sea, del arrepentimiento. Es algo que se da a la persona que tiene la fe cuando hablamos sobre la redención de pecados. 믿음을 통해서 주어진다는 것이지. Por eso, aquel que se arrepiente se le dará la redención de pecados a través de la fe. 믿음을 갖게 된 그 경험이 Pero entonces, esa primera experiencia en la cual tienen de Dios, que al tener 그를 la redención de pecados, esto la verdad no significa de que a través solamente de esta fe que ha tenido, esa experiencia que ha tenido esa primera vez, no significa que esto lo va a salvar de todo pecado y de todos los ataques del diablo. Y esto tampoco no significa de que usted vaya a entrar al reino de los cielos, 잘못된. sino que este pensamiento es algo que viene sobre un malentendido. 적으로는 그런 우리 기독교회가 Cuando nosotros vemos en la historia del cristianismo, podemos ver de que este malentendido sale a través de cómo se fue pues esparcida el evangelio en el tiempo anterior. 의도로 이렇게 Entonces nosotros sabemos de que anteriormente, pues para esparcir la palabra, el evangelio, simplificaron muchas de las palabras para poder llevar y esparcir esta palabra rápidamente, para que primero las personas pudieran creer en Jesús. 믿으면 Y entonces decían, si usted cree, tiene la salvación. 구원받으면 Y si usted tiene la salvación, entonces usted entrará al reino de los cielos. 간단한 수식으로 Así simplemente pues organizaron pues el evangelio y así simplificaron pues 또 이단이 para poder pues llevar la palabra, e incluso pues esto fue formado para no pues traer malentendidos como 과장하게 diferentes pues religiones. 그 부분이 Por eso, y para no exagerar las cosas, y por eso, entonces simplemente las personas al escuchar esto pueden tener el malentendido de que, entonces como yo lo único que tengo es la fe y luego tengo que tener la salvación y así entra al reino de los cielos. Pero entonces así es como sale el problema de esto. 우리나라 봉사들 Pero entonces si nosotros vemos a los misioneros en el pasado en Corea, algunas personas que habían dicho en ese tiempo, pues al predicar, que decían como, usted como ya recibió la salvación, ahora usted no tiene la oportunidad de entrar al infierno. 지옥에 가고 싶어도 Y entonces usaban esas expresiones como, como usted ya entrará en los cielos, no hay forma, cualquier cosa que usted haga, usted no podrá entrar al infierno, aunque usted lo quiere, 죽겠는데 aunque si usted lo quiere. 아니고요. Pero la verdad es que esto no es lo que significa 구원받는 esto. 것도 정말로 이렇게 큰 은혜를 Pero la verdad es que nosotros al recibir la salvación es algo que nosotros tenemos con una gran gracia. 지옥에 가는 사람이 있다면은 이건 정말 Pero entonces algunas personas pues dirán, pues pensarán como, como entonces si usted recibe la salvación, entonces no hay forma de que usted vaya a entrar al infierno. Pues eso es lo que querían tratar de decir con esas expresiones. 지옥에 절대 못 간다는 것이 아니라 지옥 Pero la verdad es que eso no significa que ustedes no podrán entrar en el infierno y no que ustedes ya no tengan la oportunidad de entrar en el infierno, 지옥의 테두리로 안에 sino 둘렀던 이 운명 que
este mundo en que tendría que ir al infierno, ahora ya pues no será, pues no, ya esa dirección de solamente ir al infierno. Ya no es así, sino que ya tendrán la oportunidad de poder ir también al reino de los cielos. O sea que esta opresión del diablo, que tiene la potestad del aire y de la muerte, la verdad, ha sido rota, y así uno ya puede entrar, pues ya tener la oportunidad de recibir la vida. Eso es lo que querían pues decir. 자, 그런데 우리가 좁은 문으로 Pero 들어가라. queridos hermanos, cuando nosotros decimos, nos tenemos que entrar a la puerta estrecha, hay algunas personas que también pues pensarán, pues muy simplemente podrán pensar, entonces la vida de fe, ¿qué es? Solamente es ir con toda fuerza, con todo fervor, o sea, que es como solamente el hecho de tener esa fuerza, de tener ese fervor, 막 자기를 억제하면서 열심히 de que 하는 tiene que pues controlarse a sí mismo para poder pues tener su vida de fe, y piensan de que así podrán tener esa vida de fe pues hermosa, la que es apta. 덕으로 보는 Piensan de que a través de este esfuerzo y esta fuerza, la verdad tendrán pues buenas cosas. 그래서 이유를 설명하지 않고 맹목적으로 Pero sin pues explicarles la razón de esto, solamente tratan de tomar esto como si fuera con fuerza. Pero la verdad es que esto no siempre es lo correcto. 옳지 않은, 그런 또 설명들이 있어요. O también 주님이 hay unas cosas, digamos, hay unas explicaciones que dicen, Jesús dijo que ustedes tienen que entrar que a la puerta estrecha, entonces usted ciertamente tiene que ir, usted tiene que ir. 아무 그 이유도 없이 Solamente le dicen estas formas, sin explicarles, sin ningún entendimiento. 좁은 문에 Pero queridos hermanos, cuando hablamos sobre la palabra, 설명에는 entre a la puerta estrecha, ¿qué es lo que quiere decir entonces? ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces podemos encontrar en su fundamento, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que esta palabra es dada a los creyentes. No es esa palabra para poder salvar a los incrédulos, sino que esta palabra que les daba a sus discípulos y a la multitud cuando estaba en el monte. Cuando estaba arriba en el monte enseñándole a sus discípulos y a la multitud, le explicaba de esta forma. Hablaba de esta palabra. 따르지 않는 자들에겐 적용되지가 않아요. Pero la verdad es que esta palabra, la verdad, no tiene ninguna relación con las personas, con los incrédulos, sino que esto está hablando sobre esas personas que han recibido la salvación o aquellos que recibirán la salvación. 그건 이런 뜻입니다. Pero entonces, cuando dice, usted entre en la puerta estrecha, ¿qué es lo que significa? 영혼을 지킨다. Es el guardar su espíritu. 두 가지의 열심 있는 El cristiano tiene que hacer dos cosas en su vida de fe. ¿Qué es una de estas dos cosas? Primero, 삶은 es que su vida no termina con el hecho de que ha sido recibió la redención, sino que a partir de ese momento comienza su vida de fe. Pero primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cuidar su espíritu. Tiene que cuidar su espíritu. 우리 영혼을 지키는 거. Es cuidar nuestro espíritu. ¿De qué? Del pecado. Pero ¿qué es lo que significa esto? Es que nosotros tenemos que sostener esa vida de vivir dentro de la justicia de Dios. En otras palabras, ¿qué significa? Que nosotros al revestirnos de esa sangre de Jesús, al revestirnos de esa redención de Jesús, tenemos que constantemente sobrepasar todas las cosas de este mundo. Esto es lo que está hablando sobre la puerta estrecha. Esto es el entrar en la puerta estrecha. 이제 두 번째는 무엇이냐? Ahora, segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el cristiano? Ahora, en medio de ese mismo contexto, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tiene que tener frutos. Es algo que les voy a decir ahorita. 이 두 번째 것은 협착한 길, 좁은 길입니다. Está hablando sobre ese camino estrecho. Está hablando como de ese camino estrecho, la segunda. 좁은 문. Pero entonces, cuando hablamos sobre la primera, que es la puerta estrecha, ¿qué es lo que significa? Es que nosotros al entrar en Jesús, 주님의 은혜에 ahora nosotros 피의 은혜를
nos revestimos de esa sangre de Jesús y ahora constantemente tenemos que redimir de nuestros pecados. No solamente de eso, 우리가 처음 예수 믿을 때 이루어졌죠. sino que eso es algo que también nosotros hemos comenzado en el momento en que nosotros creímos en Jesús. Pero ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrar en ese estado en el cual constantemente cortamos con el pecado. En ese día en el cual nosotros comenzamos a creer en Jesús, nosotros hemos quitado todo nuestro pecado. No solamente eso, sino que ahora a partir de ese momento, nosotros tenemos que tener ese poder de poder alejarnos, de poder negar el pecado, de poder guardarnos a nosotros. O sea, esto es lo que está hablando sobre la puerta estrecha. 이기는 자가 되는 것입니다. De que nosotros tenemos que convertirnos en personas que nosotros ahora podemos vencer a ese pecado. Nosotros en el pasado, la verdad, éramos personas esclavos del pecado, pero ahora nosotros somos personas que podemos atacar y ir en contra de ese pecado y podemos vencer ese pecado. Por eso el hecho de que nosotros entramos a la puerta estrecha, cuando no solamente está hablando de la salvación, de la redención de pecados, no solamente de eso, y ahora del hecho de que nosotros somos justos a través de eso. 의롭게 된 나. Ahora que nosotros somos justos, ahora tenemos que ir ese camino para poder guardarnos a nosotros. Tenemos que tener ese estado de poder guardarnos a nosotros. Por eso esa puerta estrecha, ¿qué es? Es guardar nuestro espíritu. Ese es el mandamiento que nos ha dado a nosotros. 물론 우리는 아무리 신자라 할지라도 Obviamente, nosotros, no importa qué tan justos y creyentes o seamos, pero nosotros ciertamente pecaremos nuevamente. 것을 피하기 어렵습니다. Y es difícil de que nosotros, aunque hemos creído en Jesús, nosotros vayamos a ser libres completamente del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles, constantemente pecaremos. 삶은 항상 완벽할 수는 Y la verdad es que nuestra vida de fe no siempre puede ser perfecta. 넘어지게 될지라도 Y pues sin embargo, en el momento en que nosotros caigamos en esa tentación, 얼른 y hasta nuestro corazón tengamos la tentación, nosotros la verdad tenemos que arrepentirnos y tenemos que sobrepasar esto. Nosotros ya somos este tipo de personas, de que ahora nosotros somos personas que hemos comenzado en esta nueva vida. 영혼을 지켜나가는 Por eso, ahora nosotros tenemos que ir en ese camino de poder cuidar nuestro espíritu. Y ahora estamos caminando en ese camino. Por eso, el significado de que nosotros creemos en Jesús, ¿qué es? De que nosotros podemos negar al pecado, que nosotros podemos vivir 예수를 믿는다는 en medio de la justicia. Esto es lo que significa creer en Jesús. 전쟁이 정말로 시작된 거예요. De que a partir de ese momento hemos comenzado esa guerra de poder cuidar a nuestro espíritu, 했습니다. de poder pelear contra el enemigo. Esta guerra ha comenzado. 믿으면 구원받는다는 것은 Por eso, cuando hablamos de que nosotros creemos y recibimos la salvación, ¿qué es lo que significa? Es que nosotros podemos ser libres de esa condenación, de ese juicio de la ley. Algo que nosotros anteriormente no podíamos hacer, de que nosotros anteriormente no podíamos ni siquiera pensar en salir de esto. Era algo que nosotros ya era nuestro destino. Pero ahora nosotros hemos salido en de ese estado y ahora nosotros entramos a través de esa promesa y esa promesa de Jesús se ha hecho realidad dentro de nosotros. Por eso, nosotros ahora todos los días nos estamos viviendo según esa gracia de Dios y por eso nosotros somos cristianos, somos creyentes. 그리스도인이 됐으면 Pero entonces, si nosotros sin conocer acerca de esto y solamente pensamos, yo como ya recibo la salvación, esto es lo fin de todo.
Pero la verdad, y nosotros salimos con y el hecho de que nuestro cuerpo, la verdad, es débil. Entonces, si salimos con ese pensamiento, ¿qué es lo que resultará con esto? Es que nosotros verdaderamente volveremos a caer de nuevo en el pecado. Queridos hermanos, 우리의 입장은 ¿cuál es nuestra posición en este momento? Es que nosotros ahora tenemos que revestirnos de esa justicia de Dios y luchar contra el pecado. Y eso es algo que nosotros cada día tenemos que hacer. Cada día tenemos que hacer. 떠나서는 안 될 것입니다. Y la verdad, no debemos salir de esta justicia de Dios. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면은 Que nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 예수님은 가끔 이런 것도 하시는 것이 아니라 Jesús, no solamente esto, una sola vez cuando creemos en Él o algunas veces, sino es algo que hace constantemente, todos los días. Y la verdad es que Él, al mirarnos desde el cielo, la verdad, incluso en este momento, nos está cuidando a nosotros y esta es la hora que está haciendo ahora. 그렇게 보면 주님과 우리는 Entonces, si nosotros si vemos esto, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que Jesús en este momento, junto con nosotros, nos está pues abrogando a nosotros y nos está cuidando a nosotros y constantemente está pidiendo por nuestra debilidad para que nosotros seamos limpios, para que no seamos sucios de la maldad. 회개하고 Y ahí, por eso nosotros nos arrepentimos delante de Él y así nosotros constantemente recibimos el perdón todos los días. 자, 이제는 좁은 길 Y ahora les quiero hablar sobre el camino estrecho, 의의 열매를 es el cual, como ya les ha dicho a ustedes, el tener el fruto de justicia. 열매를 맺기 시작하면서 건축을 해야 됩니다. Nosotros ahora de tener nuestra vida de fe y el estar dentro de Jesús, tenemos que tener nuestro fruto. 행동을 시작. Y ahora sí que nosotros hemos obtenido esto, ahora tenemos que tomar acción y tenemos que tener fruto de esto. Pero entonces, a través de este camino, ¿cuál es el fin de este camino? Es la vida eterna. Por eso nosotros a partir de este camino que es estrecho vamos a tener muchas dificultades. Pero entonces aquel que nos ha llevado a este camino, ¿quién es? Es nuestro Señor. Y solamente este camino es el único camino en el cual nos puede guiar a la vida eterna. 다른 데 보고 많은 다른 Por eso, la verdad es que no hay la necesidad y no hay la necesidad de mirar a otros lugares, a otros caminos, porque este es el único camino. 우리로 하여금 하나님의 Y la verdad es que Jesús, Él al llevarnos en este camino, ¿es para qué? Para realizar la voluntad de Dios. Es para realizar la voluntad de Dios. 생명으로 인도하시죠. Porque así nos puede guiar a la vida eterna, a esa vida eterna. 그 열매를 너희 것이다라고 Y también el Señor que nos dice, este es el fruto que tú vas a tener. 그렇게 해야 우리 Será tu fruto. 의의 열매를 맺습니다. Por eso nosotros en ir en este camino tenemos ese fruto de la justicia. 여기서 우리가 혼동하면 안 될 Pero queridos hermanos, aquí hay algo que no debemos confundirnos. ¿Qué es? 여기 ¿Qué es? 여기에 우리가 맺는 열매는 Que cuando hablamos sobre ese fruto que es nuestro, no es ese fruto que nosotros hacemos, que tenemos a través de nuestra propia voluntad, sino que esta justicia tiene que ser tiene que ser fruto que se ha hecho a través de la justicia y voluntad de Dios. 되지 않느냐? 안 됩니다. No es el hecho, tendré que tener frutos por mi propio esfuerzo. No es esto, sino que Él decía ese fruto que sea según la voluntad de Dios. 주님은 Y la verdad, a través de esto, la verdad, Dios hace de que nosotros tengamos ese fruto que sea según su voluntad. Y la verdad es que nosotros tenemos que tener, ¿qué es? Tenemos que tener esa razón, ese pretexto para poder tener ese fruto que es de Dios. 그에게는
Y para aquel que entra en el reino de los cielos, la verdad, esta persona tiene que tener ese derecho de poder entrar al reino de los cielos a través de ello. 잘 나타나기를 원해요. Y la verdad es que el Señor desea que nosotros seamos aptos delante del Padre. Y la verdad es que Jesús desea que nosotros seamos como Él obedeció al Padre para poder introducirnos al Padre. 들어가기에 합당하다는 그런 명분을 갖게 하기 위해서 Él para que verdaderamente que nosotros seamos aptos delante de venir y ser aptos delante de Dios, del Padre. Él, la verdad, no nos toma a nosotros dentro de las diferentes dificultades, 받을 수 있도록 sino que Él a través de Él con toda su fuerza hace para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna, para que nosotros podamos entrar en esa verdad en Él. Y la verdad es que nosotros al entrar en Él y caminar en este camino, tiene que ser nuestro gozo. Cuando hablamos sobre ese fruto de la justicia que 행하는 것이죠. es realizar esa obra que Dios nos ha dado a nosotros. Es el obedecer esa palabra, esa obra de Dios. 예수님도요. E incluso Jesús, 룰에는 이 규칙은 절대 incluso Jesús, la verdad, no salió de esta regla de Dios. Él incluso quien es Dios, la verdad, Él no sobrepasó esa ley, sino que Él completamente cumplió con este principio que el Padre le había dado. 경우 그의 열 Si nosotros vemos al caso de Jesús, si vemos ese fruto de Jesús, ¿qué es? 하신 것이죠. Es la redención de toda la humanidad. 주신 계명 Pero la verdad, esto fue algo que pudo tener a través de obedecer, de realizar esa voluntad del Padre. Por eso, Él al realizar esa voluntad del Padre, Él tuvo ese fruto de Él, el fruto de Jesús. 받으시기에 아름다운 Y la verdad es ese fruto en el cual Dios es apto para recibir. 그의 언행 No solamente en eso, sino que a través de esa palabra que Jesús dijo, a través de esas acciones que Él hizo, la verdad, todas fueron hechas según sobre esa voluntad que el Padre le había dado. 그는 진짜 순수한 Y la verdad es que Jesús sabemos de que Él es verdaderamente es justo y que Él verdaderamente 아버지의 계획하신 걸 다 이루셨어요. realizó esa obra que el Padre ha hecho. Y ahora es nuestra oportunidad de hacer esto. 우리 앞에 있는 Ahora nosotros tenemos que tomar ese modelo que es Jesús y seguirlo a Él. 완전한 Jesús es nuestro modelo a seguir. 가신 길을 우리도 Y la verdad es que nosotros tenemos que seguir ese camino que Él siguió. 주께서 주신 계명대로 Y la verdad es que nosotros tenemos que obrar según ese mandamiento de Jesús. Tenemos que obedecer ese camino de Jesús. 뜻을 Y la verdad es que nosotros tenemos que realizar esa voluntad que Él ha hecho. Y así es como nosotros podemos tener esos frutos de justicia. 것은 우리가 Y algo muy importante que nosotros tenemos que saber que es que nosotros no debemos tratar de hacer frutos de justicia con nuestra propia justicia, no por el hecho que yo quiera hacer, que yo quiero tener, sino que tenemos que hacer esa voluntad que Dios quiere hacer, esa voluntad de Dios. Pero la verdad, si nosotros no conocemos acerca de esto, y si nosotros tratamos de hacer esto como nosotros queremos, entonces la verdad esto no será hecho. Si nosotros vemos a las personas que eran discípulos de Jesús y en esos últimos tiempos en el cual de que Jesús 아니 우리 죽을 힘을 다해서 y que vinieron delante de Jesús y entonces esas personas vendrán y dirán delante de Jesús y dirán como, yo he hecho todas esas cosas por tu nombre y he venido delante de ti. 하지 않았습니까? Yo también obré junto contigo, según tu voluntad, ¿no es así? 귀신도 쫓고 Y también hemos echado fuera demonios con tu nombre y hemos hecho todo en tu nombre. Y comienza a quejarse delante del Señor. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dirá en ese tiempo? Ya es el último tiempo. Como dice en Mateo 7, desde el 20 hasta el 23. 그들을 아는 Que nos dice, por sus frutos los conoceremos. Señor, Señor,
Todos los que dicen Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre entrarán. Hay algunas personas que dirán, Señor, hemos hecho lo otro y lo otro, y nosotros hemos realizado esto y lo otro. Pero ¿qué dirá el Señor en ese día? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya nos ha dicho esto de antemano, el Señor ya nos está advirtiendo acerca de esto. Cuando no está hablando sobre ese fruto de la justicia, sino está hablando sobre ese fruto de que tomó por su propia justicia. El realizar algo como por lo que uno quiere, por lo que uno quiere tener y por su propio deseo, la verdad esto podrá llegar a destruirlo a sí mismo. Que nos dice en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no ha sujetado a la justicia de Dios. Pero la verdad, estas son cosas que los llevarán a la destrucción, estableciendo su propia justicia. Pero esto, la verdad, no es la forma de Dios, sino que son personas que quieren quieren convertir su propia justicia, de no venir delante del Señor. ¿Qué es lo que dice? Incluso ellos desobedecieron esto. Y así es como todo el pueblo de Israel fueron destruidos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos trataron de seguir su propia justicia. Y de la misma forma como si uno sigue solamente su propia justicia, está cubriendo la justicia de Dios, está negando la justicia de Dios, está ignorando y menospreciando la justicia de Dios, e incluso está molestando, está hasta destruyendo esta voluntad de Dios, e incluso está persiguiendo esa voluntad de Dios. Y esta persona trata de pensar de que su propia justicia es lo que la voluntad de Dios. Pero la verdad es que esto en muchas ocasiones no es así. Y es algo que a sí mismo está haciendo. Pero entonces, la Biblia también que nos dice en algunos lugares de que esto es el ir diciendo de que haciendo para que las personas piensen de que de esa forma es como el servir a Dios. Pero la verdad no es así. Y solamente son basura, como nos dice Mateo 25 en adelante. Nos está hablando sobre algo muy, muy peligroso. Si tú en ese día, yo aunque te he dado a ti esa obra para que hagas la justicia, la obra de justicia, pero tú me has negado. Yo constantemente te he dado esa oportunidad, esa obra para poder hacer esa obra de justicia, pero tú constantemente me habías negado. Esto es lo que está tratando, ese es el punto en el cual está tratando de decir. Y la verdad, en ese tiempo, la verdad, Dios nos calificará en nuestra vida y la verdad, esta persona entrará, no tendrá más opción que entrar al infierno. ¿Por qué? Porque no tiene la justicia. Tú tienes la vida de fe como tú quisiste. E incluso aunque yo te he dado a ti el mandamiento, tú me has menospreciado. Este es el punto en el cual Dios nos está advirtiendo en el día de hoy, de que en el día de juicio, en ese día en el cual vaya a juzgar a muchas personas que dicen que son cristianos y son creyentes, se sorprenderán en ese día. ¿Por qué? Porque muchas personas en ese día, la verdad, ellos se sorprenderán porque su propio,
lo que ellos pensaran, no podrán entrar en el reino de los cielos. Que nos dice en Lucas 13, 24 hasta 27, aunque que nosotros nos esforcemos a entrar en la puerta, pues estrecha. ¿Por qué? Porque en ese día, aunque vaya a tocar la puerta, la verdad no nos reconocerá. Y cuando ellos vayan a decir, ay, yo hice esto, yo hice lo otro, pero entonces, ¿qué es lo que dirán ese día? Tú, hacedores de maldad, apartaos de mí. 경고 또 있어요. Y también, ¿qué nos advierte a nosotros? Otra advertencia que nos da a nosotros, ¿qué es? Como yo soy cristiano, entonces uno quiere pensar de que definitivamente entrará al reino de los cielos. Y hay muchas personas que piensan de esta forma. E incluso los incrédulos dicen de esta forma. 다들 너도 나도 다 Tú y yo entraremos al reino de los cielos. Todos nosotros entraremos al reino de los cielos. Pero la verdad es que todas estas personas, entre estas personas, las que más se van a sorprender, 사람들 중에서 가장 특별한 경우가 뭐냐? ¿quiénes son? 아주 great surprise, 아주 Que se sorprenderán de gran manera. ¿Quiénes son entre todas estas personas? 아주 grand surprise예요. 그게 뭐냐? 불신자나 이교도가 아니라 ¿Qué es? 크리스찬이라는 겁니다. Los serán los cristianos. Los cristianos, aunque solamente con su nombre decían ser cristianos, 그래서 이들은 ellos se van a sorprender. Que ellos, aunque dicen que han creído en Jesús, son personas que creen en Jesús y aunque se nombran a sí mismos de esta forma, la verdad es que ellos no serán personas que han respondido sobre ese llamado en el cual Jesús ha llamado. No serán esas personas que, la verdad, que han negado a ese mandamiento y ese llamado de Jesús. 들어오고 또 그의 길로 가지 않은 자들이 바로 이 자들입니다. Estas personas serán los que no han entrado en esa puerta de Jesús, no han caminado en ese camino de Jesús. Por eso, queridos hermanos, algo que nosotros tenemos que recordar que es, 지는 종이 있다고 합시다. 목자. digamos que hay una persona que es un pastor y en el cual Dios ha determinado. 쓰시는 종이에요. Pero la verdad es que un pastor, ¿qué es? Son los servidores de Dios. 종에서 쓰시는 종. Son servidores que Dios ha determinado y ha 하나님을 puesto. 대신하여서 일하는 것입니다. Y la verdad es que ese pastor es aquel que pues lleva la palabra de Dios y lleva esa palabra. 하려고 하는 것은 Pero el hecho de tratar de separar y la verdad el hecho de no hacer de que estas personas, pues las personas escuchen la palabra del pastor y tratando de separarnos, ciertamente esa persona verdaderamente en los últimos tiempos recibirá un gran castigo. 그렇지 않고는 아예 시도를 Estas personas, la verdad, no deberían ni siquiera pensar en destruir una iglesia o incluso el hecho de pensar en hacer cosas, el atacar a la iglesia o la verdad, hacer un pleito dentro de la iglesia o problemas dentro de la iglesia. Pero la verdad, estas personas no tendrán esa muerte solamente en la carne, sino tendrán ese castigo por toda la eternidad. 심사숙고하고 결단을 가지기 전에는 시도를 하지 말아야 됩니다. Antes de poder ni siquiera pensar en esto, tomar acción de esto, la verdad, tienen que pensar en ese castigo en el cual van a tener. ¿Por qué? Porque el llevar dificultades a la iglesia, la verdad, es la voluntad de uno mismo. 자기 뜻대로 하는 것이므로 Como esta es la voluntad de uno mismo, ese pensamiento que tienen de uno mismo, que piensan de que esto es lo correcto de uno mismo y trata de decir de que esto es la verdad y trata de usar a las otras personas para que piensen de esta misma forma. La verdad, esta persona está tomando las cosas de la carne y la verdad y su propio ser sabe de que esto es una injusticia. ¿Por qué? Porque todas las cosas que son de la carne, todas las cosas que vienen son determinadas con los pensamientos de la carne y de los pensamientos de uno mismo, del hombre. La verdad, este es un gran pecado que ni siquiera tendrán perdón. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esto? 회개할 수 있는 회개가 없다는 사실입니다. Es la verdad de que no tendrá arrepentimiento.
그래서 교회를 파괴하고 Por eso el destruir a la iglesia, el ir en contra del pastor, el tratar de separar al pastor con los santos, con los miembros, la verdad es algo un gran problema y la verdad es algo que no debería ser. 따라 자기가 받게 되는 ¿Por qué? Porque esta persona está tratando de pelear contra Dios y la verdad esta persona tendrá un castigo mucho mayor que los incrédulos. 목자를 어렵게 하는 것은 이건 사람을 Él, 공격하는 괜찮다라고 보지만은 하나님을 el ir en contra de un pastor o de los pastores, la verdad, simplemente podrán pensar, ay, como son, pues como también un pastor es un hombre, es correcto hacer esto, pero está yendo en contra de Dios. 패턴으로 그렇게 Pues si vemos en el pueblo de Israel, es algo que constantemente ocurrió en el pasado. 40년 동안에 많이 했어요. Ellos por esos 40 años, la verdad, 배운 것입니다. 반복. ellos constantemente pues si fueron en contra de aquel que Dios había puesto. Y la verdad, ellos 광야에서 죽는다. supieron que si ellos sí constantemente si hacían esto, entonces la verdad ellos 자손들한테 계속 quedarán en el desierto. 뭘 하고 있는 것입니다. Y la verdad es que nosotros algo que nosotros podemos ver que constantemente el pueblo de Israel ha estudiado en esos, digamos, 1000 años. Pero algo muy importante. 경고하고 있는 것입니다. Y es la verdad, es algo que Dios constantemente ha dicho y constantemente ha advertido. 말씀을 통해서 인류에게 경고하고 있는 거예요. Y es algo que está advirtiendo a toda la humanidad. Aunque en el pasado, la verdad, las personas murieron en el desierto al hacer esto, pero ahora las personas que molestan a la iglesia y persiguen a la iglesia y hacen dificultad dentro de la iglesia, tendrán ese castigo por toda la eternidad. La verdad es que el enemigo no está lejos. Y la verdad es que hay pecados en el cual nosotros podemos tener el perdón, pero hay pecados en el cual nosotros no tendremos el perdón. Por eso si nosotros vemos en Hebreos 10, 26 hasta el 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Por eso, el estar dentro del pecado, la verdad, es algo muy peligroso. Esta persona que, la verdad, tiene este pecado, esa persona que está pensando que con este pecado podrá entrar al infierno, al reino de los cielos, pero es algo imposible de hacer, pensando de que uno puede pecar como lo que uno quiere. Pero la verdad es que esto que está menospreciando esa sangre de que Dios, Jesús nos da a nosotros, como nos dice en Hebreos 10:29, es volver a crucificar a Jesús y está tomando como inmundicia la sangre del pacto que nos ha dado a nosotros y está enfrentando al Espíritu, el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está también diciendo a nosotros? Que el Espíritu Santo ha sido sellado en nosotros para poder guiarnos hasta toda la eternidad, no para que dentro de nosotros sea pues menospreciado y blasfemado. Queridos hermanos, nosotros a partir de ese momento en el cual nosotros pues comenzamos a creer en Jesús, nosotros a partir de ese momento hemos declarado la guerra al diablo. Nosotros en el pasado estamos dentro de Él y nosotros aceptábamos sus pensamientos y cometíamos el pecado. Pero ahora el diablo es nuestro gran enemigo y es algo que nosotros tenemos que luchar. A partir de ese momento en el cual nosotros hemos cambiado, la verdad es obvio de que nosotros tenemos que ir en contra de Él y ahora la verdad no debemos ser igual que Él. Ahora nosotros tenemos que ser iguales a Jesús. Queridos hermanos, nosotros en el día del Señor venimos y tenemos nuestro arrepentimiento oración de arrepentimiento, pero en este día es algo muy, pues esta oración es algo muy
importante. ¿Por qué? Porque aunque todos los días nosotros en la semana nos arrepentimos, nosotros en ese día, cuando venimos al día del Señor y nos arrepentimos en esa hora, la verdad estamos arrepintiéndonos por completo y nosotros oficialmente nos estamos entregando delante de Jesús en ese momento. Y ese día y ese momento es algo muy importante porque estamos confesando que nos estamos entregando delante de Él. Y nosotros oficialmente nos estamos entregando de Él limpios. Y nosotros es algo que nosotros hacemos teniendo esa esperanza de que Él nos limpiará a nosotros, de que Él nos limpiará y tendremos esa vida santa delante de Él. Aunque nosotros en una semana hemos tenido esa vida de manchas, de todas maneras venimos delante de Él para que nos perdone a nosotros. Y en esa oración de arrepentimiento no pedimos por otras cosas, sino pedimos por ese arrepentimiento, por esa limpieza de Él, no por otras cosas. Tú sabes quién soy yo y lo que viene de mí, pero por favor, tú me conoces, acéptame a mí, acéptame a mí. Límpiame constantemente con esta justicia de Jesús. Haz que yo pueda vivir en ti. Haz que en mí tenga esa misericordia. Haz que esa gracia esté en mí. Haz que yo solamente pueda depender de ti. Haz que todas las cosas en mí puedan verdaderamente venir delante tuyo. Protégeme, protege mi espíritu. Así es como nosotros humildemente venimos delante de Dios en esa hora y así es como debemos pedir. El hecho de que Jesús ha muerto, ¿para qué es? Es para que nosotros podamos ser es para que nosotros podamos ser libres del pecado y podamos vivir dentro de la justicia, como nos dice en 1 Pedro 2:24. Por eso ahora nosotros solamente tenemos que caminar en esa puerta, tenemos que entrar en esa puerta estrecha y caminar en ese camino que es de Jesús. Ahora nosotros tenemos que ir a ese camino del Padre, como nos dice en Juan 14:6. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Primero, es que la salvación es a través de del mérito de Jesús. Y ahora, segundo, después de que nosotros hemos sido cambiados, ¿qué es? Es que ahora nuestra vida, toda nuestra vida que nosotros tenemos, tiene que ser hecho con la justicia de Jesús. Queridos hermanos, entremos en la puerta estrecha. Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, ¿qué es? Si vemos en Mateo 7, 13 hasta 14, que nos dice, entremos en esa puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso, y muchos son los que entran por ella. Pero ese no es el camino que nosotros tenemos que ir, sino que tenemos que ir en ese camino de la vida, ese camino de la cruz. Pero si no entremos en esto, entra en la perdición. Pero queridos hermanos, no menospreciemos esta palabra, sino que entremos y caminemos en ese camino. Si es algo que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que recibir y hacer. Queridos hermanos, por eso, ese camino en el cual nosotros tenemos que ir es estrecho, Pero si nosotros vemos en el pasaje bíblico, pues en el texto original, cuando habla sobre esa palabra, está hablando que ese camino que es muy estrecho, que es como presionar. Y uno de otra palabra que sale de esa raíz de esa palabra habla sobre las dificultades. Habla sobre ese dolor, de que uno tiene que recibir, tiene que tomar esa cruz de Jesús, tiene que tomar ese camino que Jesús nos ha dejado a nosotros para seguir ese camino. Pero queridos hermanos, esta es nuestra obra y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Queridos hermanos, yo en esta hora, al llevar esta palabra, yo pues pensé en muchas cosas
Y sabemos de que nosotros a través pues de también de este virus corona ahora en este momento no podemos tener pues el culto en el cual nosotros podamos pues reunirnos todos juntos, y la verdad me duele el corazón de no poder hacer esto. Y la verdad es que yo pues desearía de que nuestra vida de fe en nuestros santos miembros pueda ser hecha mucho más fácil, pero sabemos de que nosotros en este momento es algo que no es pues fácil de hacer, pues también económicamente. 슬프고 할 텐데. Y la verdad puede ser un momento difícil y la verdad y pues duro de hacer, pero la verdad es que quiero darles a ustedes el ánimo y esta felicidad, y para que cada uno de ustedes tengan esta paz dentro de ustedes. Y también pues pensé mucho como, ay, ¿será que tengo que, 그렇게 막 허용하시지 않더라고요. pues tendré que pues consolarlos en su carne o qué es lo que tendrá que hacer? Pues pensé en ese pues de esta forma, pero el Señor no me lo permitió. 하나님은 Sino que Dios 가장 시급한 것을 nos está diciendo que que es más urgente que todo esto, algo que es mucho más urgente que esto, 좁은 길로 가라. que nosotros que caminemos en ese camino estrecho, aunque es difícil, 그 외에도 우리 원래 있던 형제들이 y aunque hay muchas otras cosas que son difíciles en que estamos viviendo. 가장 힘을 내고 계시는 것입니다. Pero la verdad es que Dios se está esforzando por nosotros. Cuando nosotros tenemos esa dificultad en nosotros, pero la verdad es que el Señor verdaderamente está junto con nosotros. 우리가 힘들 때 Y cuando nosotros tenemos nuestras dificultades, 돕기에서 계시고 Dios está junto con nosotros para ayudarnos. 그가 가장 Y la verdad es que Él, la verdad, quiere tener tiene misericordia en su corazón, y con sus lágrimas nos está tomando a nosotros. Y así nos está esforzando a nosotros, que en medio en toda esa dificultad, donde insiste en la dificultad, 주님의 가장 가까이에 계십니다. Dios está más cerca con nosotros. Y espero que en el día de hoy todos nuestros miembros, yo como pastor, 하나님 앞에 부끄럽게 여러분의 육체적 마음을 위로하는 데서로 yo la verdad en este momento, 그렇게 생각합니다. yo me gozo porque yo no solamente no les he pues consolado la carne de ustedes, sino que la verdad es que yo deseo de que cada uno de ustedes tengan esa ayuda de Dios, y la verdad ustedes tengan ese gran gozo que viene de Dios, que en medio de toda dificultad tengan más certeza en ustedes, que estén llenos de esa esperanza de Dios, y ustedes puedan experimentar a Dios desde mucho más cerca. Dios no es Dios de otras personas, sino es el Dios de cada uno de ustedes. Es nuestro Padre, es nuestro Salvador. Es aquel que nos guía en ese camino de la vida. 주님의 음성을 Y la verdad espero de que esa voz de Dios esté en cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes verdaderamente puedan ser fieles en Él, para que ustedes verdaderamente puedan estar llenos de la gracia de Dios y tengan esa bendición de Dios, para que todos de ustedes puedan seguir ese camino. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que puedan triunfar hasta ese día de la vida eterna. 여러분이 Si cada uno de ustedes, la verdad, digamos, son la cabeza de la iglesia, o solamente si son solamente un espíritu de dentro de la familia, espero que cada uno de ustedes tengan esa salvación y esa bendición del Espíritu Santo en cada uno de ustedes, para que ese interés de Dios esté en cada uno de ustedes, para que ustedes estén fieles en Él, y la verdad ustedes reciban ese gran amor de Dios y tengan esa guía para que puedan ir al reino de los cielos y en esa vida eterna. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento para que Dios nos ayude a nosotros, para que Dios ayude a nuestro espíritu, para que nosotros solamente dependemos de la gracia de Dios, y nosotros en esta hora estamos delante de Él, para que a partir de ese momento en el que nosotros hemos creído en Jesús, y a partir de ese momento ahora peleamos con el enemigo, y sabemos de que Dios nos verdaderamente tomará responsabilidad de mi espíritu, para que verdaderamente nosotros podamos depender de Él.
내용은 Y Dios verdaderamente nos guía a nosotros y nos guía en este camino de la vida eterna. Vamos a orar todos juntos. 아버지 도와주옵소서. 하나님 아버지 도와주셔서